Hola a todos y bienvenidos a mi cocina. Hoy les traigo una receta deliciosa, unos sorrentinos de jamón y queso que se derriten en la boca, son espectacular y son ideales para compartir con tu familia y con tus amigos. Bueno, espero que lo realizan y aquí vamos con la recetita. Bueno, como ven, yo voy a picar acá jamón para que quede bien molido. Lo voy a hacer en 2 veces porque mi picadora es chiquitita. Vamos a destapar porque esto se queda pegado en los bordes. Así se muele bien todo. Y ahí lo tenemos. Acá voy a moler también un poco de queso Ledermer que compré de queso barra. Vale, le vamos a poner un huevo también para que una todo. Un huevo bastante grande. Un poquito de nuez moscada que le da rico gusto. Yo le he puesto un poquito de albahaca también. Tenía hojitas de albahaca seca. Acá le vamos a poner entonces nuestra nuez moscada. Un poquito de sal, pero poca porque tiene el queso que es salado. Un poco de parmesano rallado. Vamos a probar con un huevo a ver si está bien. Si no, le ponemos otro. Le voy a poner otro. Así la consistencia más cremosa. Mezclamos bien todos los ingredientes, ven, quedan como una masa. Está perfecta. No hice mucha cantidad porque nosotros somos pocos. Con esto sobra. Si ustedes ven, pueden hacer el doble de relleno. Yo le he puesto 200 gramos de jamón, 100 gramos de queso rallado, de ese Ledermer, de barra, y un poquito de grana, 2 huevos, y ya lo tenemos. Vale, como ven, yo tengo medio kilo de harina. Vamos a hacer un hueco. Vamos a ponerle 5 cucharadas de aceite. Puede ser de esta o de oliva, extra virgen, o puede ser de la otra también. Esta le va a dar más sabor. La otra lo deja más neutral, la de maíz. Ahí lo tenemos. Vamos a poner una cucharadita de sal. Esta masa es sin huevo y hago esta porque queda muy liviana y más para hacer esto que ya va relleno. Agua tibia.
Vale, ahí lo tenemos. Vamos a tratar de estirarlo con eso. Yo le puse, eso era 400, usé más o menos 300 de agua. La harina es harina común. Se puede hacer de sémola también. Esta masa también se puede utilizar para hacer los ravioles chinos, que tampoco lleva, es agua y harina. Esta masa espectaculares para hacer. Vamos a agregar un poquito más de harina para amasarla directamente sobre el mármol. Se pega la... La vamos a dejar bien, que no tenga tanta agua, porque si no después se nos pega a la hora de estirarla. Así está, tiene una consistencia súper suave y está bien. Ahí la tenemos. Está perfecta. Vamos a ponerla ahí. Vamos a cubrir un segundo. Vale, como ven, yo lo voy a hacer con el palote. Ayer compré una ruedita para cortar los ravioles, así que la vamos a utilizar. La voy a abrir porque está nueva. Y los hago a mano porque es menos encumbrante. Si tengo que poner toda la máquina acá, que tengo para hacer la pasta fresca, ocupa lugar, sí es más rápido. Pero como es poco lo que tengo que hacer también, no es que vamos a hacer tanta cantidad. Ayer he encontrado esta ruedita que no encontraba porque la venden por internet, pero bueno, yo la he comprado en un negocio de esos de los chinos y tiene doble corte, liso y el otro con el de los ravioles, ¿no? Así que me pareció cómoda.
la he comprado porque las que tengo las dejé en Italia. Así que bueno, siempre me la paso comprando cosas nuevas. Yo ya puse el agua a calentar, así hierve. Y le vamos a hacer una salsita simple de tomates con nata. Le ponemos bastante porque lo vamos a hacer grandote. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer unos sorrentinos bien grandes. Miren qué fácil y económico, porque no es lo mismo hacerlo que comprarlo. Y la materia prima que uno le mete también. Se aplasta un poquitito para que no se salga el relleno, se pegue bien. Quedan perfectos. Vamos a poner un poquito de harina acá. Los sorrentinos son más grandes que los ravioles y suelen ser de jamón y queso. Así que bueno, aquí tenemos el relleno y lo pueden hacer redondo también. Yo lo hago así porque me queda más cómodo cortarlos. Lo pueden hacer como quieran. Eso más o menos para que salga un plato bien abundante, con unos 9 para cada uno está bien. Y así seguimos hasta que terminamos todo el relleno que tenemos. Si nos sobra masa se puede hacer unos tallarines también, que quedan bien. Vale, miren, acá como ven, han salido 21 de estos sorrentinos grandotes. Así que bueno, yo ya tengo el agua ahí hirviendo. Ahora vamos a preparar una salsita que es súper rápida. Y ahí vamos. Vale, ahora que tengo bien doradita la cebolla, le vamos a poner los tomatitos cherry. Un poquito de base de tomate. Un poquito de vino blanco. Le vamos a poner un poquito de albahaca cortada.
Ahora sí vamos a salar el agua. Y un poquito de sal también aquí. Un poquito de pimienta negra. Y ahora vamos a poner un poco de nata. Le agregamos un poco de nata. No mucha, ahí está. Y para acentuar un poco el sabor, siempre se le mete un poquito de ave crema. Si quieren de verdura, de lo que quieran. Miren, yo los he puesto aquí. Ahora dejamos servir porque estaba el agua hirviendo, pero obviamente al poner los ravioles se enfrían un poquito. Igualmente salió una olla llena. Vale, acá vamos a rallar un poquito de queso rallado, de parmesano. Vale, ahora que hace 3 minutos que hierven, ya lo tenemos porque es una masa que tiene que cocinar demasiado, se cocina enseguida. Yo empecé a calentar de vuelta mi salsa. Le voy a agregar una cuchara de agua de cocción. Y miren qué espectáculo esto, chicos. Quedan espectacular. No se abren. Quedan bien cerraditos. Miren lo que es esto. Apagamos. Ahora vamos a poner el parmesano que hemos rallado por encima. Y miren qué espectáculo esto. Les digo que para cambiar y en 2 minutos tienen todo. La comida lista. Bueno, si llegaste hasta acá, como siempre te digo, suscríbete al canal para más recetas como esta. Aquí le dejo la receta y compartí para que otros lo puedan ver también. Un cariño grande para todos.